Buenas noches, mi nombre es Anne Rangel, soy estudiante de la Universidad Fundación de Estudios Superiores FES Norte y estoy estudiando en este momento una materia de economía general. Vamos a hablar un tema de economía, más que todo en este momento. Una noticia que salió de última hora en la revista Dinero y me ha llamado la atención. Donde cuatro científicos explican cómo la pobreza puede afectar nuestro cerebro. El impacto de vivir en situación de pobreza, cómo puede influir en la salud o el desempeño escolar, es algo estudiado por distintas personas, disciplinas. ¿O a qué hora se une la neurociencia para tratar de establecer un vínculo directo entre la pobreza y deterioro cerebral? Pero miramos que la BBC consultó cuatro expertos. Dice que yo diría que la pobreza cambia sin duda como pensamos. ¿Y es eso importante o eso es verdad que puede influenciar eso en nuestra vida? ¿Será que la pobreza puede afectarse por la economía? Bueno, según los científicos, nos explican que afecta a nuestro cerebro. Los niños de ambientes más desfavorecidos generalmente tienen peor desempeño en la escuela, eso se ha visto. Esto se puede deber a una mala nutrición, es decir, empezamos a ver de que ya hay un factor a la situación de estrés por el entorno familiar en el que viven, o la falta de atención que reciben de sus padres, entre otros factores. Pero un creciente número de científicos sugiere que quizás haya algo más. Me llama la atención porque puede cambiar la pobreza nuestra forma de pensar. La BBC analizó este asunto. Y el asunto desde cuatro perspectivas con diferentes expertos es la primera, sobrecarga mental, y es donde empezamos a ver que este primer factor, sobre los 4 puntos donde se estudió, dice, él pone un ejemplo que es Edar Shafir, profesor de la ciencia de comportamiento y políticas públicas en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Él dice, pídele a un grupo de personas que memorice una serie de 7 dígitos. Pueden recordar 7, 4, 2, 6, 2, 4, 9. Y a manera de interrogación él pide qué comportamiento puede tener una persona para recordarlos. Entonces dice que mientras guardas esto en su memoria de corto plazo, intentando no olvidarlo en tu mente, está literalmente llena. Tienes menos espacio cognitivo para otras explicaciones. También podemos mirar que, ¿por qué causó curiosidad? Pues gran parte del trabajo desarrollado en todo lo que estamos mirando por Shafir sugiere que vivir en una situación de pobreza teniendo que hacer malabares con los pocos recursos que se tienen y en constante preocupación por cómo vas a llegar a fin de mes se asemeja a tener esos 7 dígitos en tu cabeza todo el tiempo. Es decir, ¿qué capacidad puedes tener esos 7 dígitos todo el tiempo? Esto hace que te se olviden otras cosas por querer conservar eso. Quiere decir que tienes una capacidad de atención limitada, eso señala él. A veces para poder guardar unas cosas, limitamos nuestra mente eliminando otras cosas. Es decir, hay una capacidad limitada de nuestra atención. Entonces él dice, aquí hay un artículo pues que me encontré que es muy importante, dice que en su trabajo por probar la relación directa entre la pobreza y el funcionamiento del cerebro, el profesor ha realizado distintos experimentos. En uno de ellos le dijo a personas de escasos recursos y personas bien situadas que tenían que hacer frente a una reparación de su vehículo. A uno les dijo que iba a costar $150,000 y para otra la cuenta ascendía a $1,500, sin importar su posición económica. A mí me llamó la atención que él a continuación les entregó a todos una serie de pruebas cognitivas. Dice que al analizar los resultados, Shafir observó que los ricos se desempeñaron igual en las pruebas independientemente de la cantidad que tuvieran que pagar en el taller. En el caso los demás desfavorecidos se desempeñaron mejor cuando la factura del auto era inferior. La diferencia llegaba a ser de 12 a 13 puntos
de coeficiente intelectual. Es una cantidad muy significativa. Puede marcar la diferencia entre estar en media o ser superdotado, por ejemplo. El experimento de Saphir deja entrever que la inteligencia puede verse afectada a corto plazo por una situación de pobreza, pero se puede decir que la pobreza produce cambios cerebrales a lo largo del plazo. El segundo punto es el mal funcionamiento general. Me encanta relacionarnos con personas mayores, pues dice la BBC Adina Sheki Al-Arashu, profesora de la Universidad de Miami, que investiga el impacto de la sociedad en nuestra salud. Al-Ashurri estudia el envejecimiento cerebral. ¿Por qué la economía se mete hasta con la salud? Pues aquí estamos mirando que toma un segundo de inversión y podemos mirar que es un principio que pensó que se dedicaría a analizar su gente favorita, pues los ancianos, donde él da el ejemplo. Pero cabe de construir un trabajo de seguimiento de 3.500 adultos que tenían entre 18 y 30 años en 1985. Durante 2 décadas los individuos dijeron qué ingresos tenían. Queríamos medir, dice él, la influencia de tener bajos ingresos durante un tiempo sostenido sobre la función cerebral. Él detalla. Se los sometía a pruebas que son muy confiadas para detectar el envejecimiento cognitivo. Dice que constaron de las personas que estuvieron en situaciones de pobreza todo el tiempo durante esos 20 años. Es decir, que tuvieron resultados mucho peores que los que nunca vivieron en esa experiencia, indica. Al-Ashurri admite que es difícil establecer que se produce primero que el cerebro no funcione bien y entonces uno sea más pobre o al revés. Para evitar esa incógnita, los investigadores hicieron otro análisis tomando como muestra solo a personas que tenían un alto nivel educativo y estaban sanas al comenzar el estudio. La asociación pues, entre la pobreza y la función cognitiva se mantuvo, expone la profesora. Pero vamos a un tercer punto. ¿Frena el desarrollo de la economía cuando afecta al ser humano? Si antes hablábamos de las personas mayores, el envejecimiento cerebral, y ahora nos detenemos a pensar en los más pequeños, es decir, rompe el corazón al ver la primera mano el impacto que tiene la escasez en un niño. Sabemos que lo primero era la falta de alimentación, los niños no tienen una buena concentración, pues Maud Laughlin está especializada en el estudio de niños en sus primeros años de vida, que es cuando el cerebro tiene un mayor desarrollo. Centro, pues parte de su trabajo en orfanatos de Rumania, donde la situación de los niños era devastadora. Ella explica, dice, si podemos entender cómo esta forma extrema de privación afecta el desarrollo cerebral, quizás podemos aprender algo sobre lo que pasa en los cerebros de los niños que crecen en la pobreza. Es decir, que ella afirma que en su investigación, Matt Laughlin constató cómo los cerebros de los niños en peores condiciones se van debilitando, especialmente en las áreas que procesan el lenguaje complejo. Pues ella dice que los circuitos y conexiones neuronales diseñados para procesar esa información, si no se utilizan, desaparecen. Si esto pasa de forma continua y a gran escala, contribuye a un estrechamiento del córtex. Maud Laughlin añade que el debilitamiento de la materia gris externa en el cerebro de los niños de los orfanatos rumanos también se ha observado en niños de zonas pobres de Estados Unidos. Es decir, que ella considera que los cerebros de los niños rumanos fueron dañados por no recibir suficientes estímulos del entorno, porque no se les habló o jugó con ellos lo suficiente. Y miramos que la economía se mete en todo, y en cierta manera opina que lo mismo sucede con los pequeños estadounidenses. Sin embargo, la experta reconoce que uno no puede asegurar al 100% que haya una relación, causa-efecto entre la pobreza y el deterioro cerebral. Me llama la atención que el cuarto punto es un signo de interrogación. Dice, ¿hay una prueba clara? Dice, pues creo que cada vez dentro de uno de los artículos que vi en la Universidad de Howard, creo que cada vez las pruebas que establecen la relación entre la pobreza y los cambios cerebrales, pero es un campo de estudio relativamente reciente, sostiene Charles Nelson, profesor pediatra de la Universidad de Howard.
Él dice que ha demostrado a alguien que la pobreza esté causando cambios en el cerebro de las personas o simplemente se asocia la pobreza en esos cambios. Es decir, se pregunta si en este tiempo la pobreza ha disminuido los conocimientos y la capacidad de relacionar o investigar a las personas, y eso ha llegado a que la economía disminuya por causa de la falta de conocimientos, la capacidad de investigar. Es decir, la pobreza es el efecto que causa la malnutrición y por ende se genera una mala economía en los seres humanos. Esos cambios, es el simple hecho de no ganar una cierta cantidad de dinero, no causa nada. Es fácil, si tú tienes dinero, te hace feliz y te lleva a querer más, a adquirir más, a ganar más. Y es ahí donde juega un papel fundamental la economía. Y decimos, una persona con dinero es feliz porque adquiere lo que necesita. Una persona que no es pobre y tiene su básico de vida, pero tiene una estabilidad económica, es medio feliz. Pero una persona que es pobre y no tiene dinero, quiere tener algo y no puede, es decir, se frustra su capacidad de poder ir detrás de ello, llega a una condición de dice, yo soy pobre y aquí me quedo. Es decir, que vivan y que gocen los que tienen. Es el dicho de la pobreza. Una cosa es tener mentalidad de pobre y otra cosa es ser pobre. El hecho de que seamos pobres no quiere decir de que mi mente va a ser pobre. No. ¿Por qué? Porque si yo pienso de una manera pobre no voy a querer adquirir todo lo que quiero. Entonces Nelson, que es el otro científico, el simple hecho de no ganar una cierta cantidad de dinero no causa nada. Solamente genera una infelicidad en las personas. Pero él dice que es lo que viene relacionado con el hecho de no tener una cierta cantidad de dinero, lo que parece causar estos resultados, los que estamos hablando. Por ejemplo, él dice que la escasez de comida o el no tener buen acceso a la atención médica o el alto nivel de estrés en la familia que puede desembocar en falta de cuidado, dice, no cabe duda del interés de la ciencia. Es decir, por descifrar la relación entre pobreza y cerebro está creciendo. Pero ya sabíamos que la pobreza es mala para nuestra salud. ¿Por qué se presentan como algo novedoso? Algunos dirían, es cierto, la pobreza afecta en la economía. Es decir, ¿por qué la economía se entrelaza con la pobreza? ¿Por qué la economía causa un efecto grave en el cerebro de las personas? Bueno, cuando no hay una buena alimentación, las personas no tienen una capacidad de entender o desarrollar sus ideas para poder lograr lo que quieren. Dice él, no cabe duda resaltar que el interés de la ciencia por descifrar la relación entre la pobreza y el cerebro está creciendo. Claro, las herramientas son más sofisticadas y nos permiten mirar que el cerebro, algo que no podíamos hacer hace 10 años, él explica, subraya Nelson, que es el otro científico, dice, aunque sea algo sabido, es bueno generar atención. Entonces él dice que unas imágenes bonitas del cerebro parecen tener más impacto que fotografías de niños hambrientos, y creo que hacen ver las personas ahí que hay un precio biológico que se paga por crecer en la pobreza. Concluye Nelson y él dice, para todos los que estamos, ¿recuerdas tú la serie de los 7 dígitos? ¿Recuerdas la serie de los 7 dígitos que hablamos al principio? Es decir, si te grabaste tú todos los números que dijimos al principio, no los grabaste, de seguro. ¿Te acuerdas que era 7, 4, 2, 6, 2, 4, 9? Esos eran los números, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? La falta de atención también nos quiere decir de que nuestra economía nos está afectando para una buena nutrición y un buen comportamiento de atención a lo que se nos dice. Entonces entendemos que la economía tiene que ver algo con la salud, y la salud es el reflejo de nuestra capacidad de entendimiento y cómo nos muestra si eso afecta nuestro entendimiento en la salud y si podemos llevar la salud a un buen aspecto. Pero recuerda, no es ser pobre. Lo que es mejor es no tener una mentalidad pobre. Conocemos ejemplos de muchas personas que nacieron en hogares muy humildes, pero lograron sus sueños y fueron detrás de ellos. Recuerda
Todo se puede, mentalízalo y luego lo materializas. Buenas noches.